Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, gente? Espero que anden muy bien. Bueno, vamos a seguir con Piaget, ¿sí? Vamos a seguir con estadio preoperatorio y operatorio concreto. Cosas que estuvimos viendo la vez pasada. Que el chico preparatorio está moralmente subordinado al adulto, que tiene una moral heterónoma, mientras que en estadio operatorio concreto va a tener una moral autónoma. No me voy a poner a explicar todo esto de vuelta, es un repaso de lo que vimos. Que el chico preparatorio es socialmente egocéntrico, atención, ¿sí? Con esto yo me atrevo a decir que la intuición y el egocentrismo social son los dos rasgos más fuertes del chico preparatorio. Sigo. ¿Por qué? Porque de eso, de esas dos cosas, se desprenden muchos otros rasgos, ¿no? La intuición es un rasgo fuertísimo, del cual se desprenden varias cosas que ya vamos a ver. O ya empezamos a ver. A ver. Bueno, no, de la intuición la explicamos, nada más. Ya voy a dar ejemplos. Entonces, de la intuición, que es un rasgo un rasgo fundamental, se desprenden varios otros rasgos, ¿no? Del chico preparatorio. Y del egocentrismo social también se desprenden varias características, como por ejemplo el monólogo colectivo, la manera de discutir, el soliloquio, el hecho de que solamente comprende el respeto vertical y no comprende el respeto recíproco, etc. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a seguir. A ver, vamos a seguir por este camino que emprendimos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde podemos tomar ahora? Vamos a hablar sobre... A ver, ya que estábamos con el egocentrismo social, ¿sí? Bien, vamos a hablar de las relaciones de parentesco. ¿Ok? Relaciones de parentesco. Bien. Bueno, relaciones de parentesco son las relaciones que vinculan entre sí a personas que forman parte de una misma familia, ¿no? Entonces, padre, hijo, hermano, primo, prima, cuñado, cuñada, suegra, suegro, nuera, yerno, etc. Entonces, los chicos preoperatorios, los chicos de 2 a 7 años, ¿comprenden relaciones de parentesco? Indudablemente sí, no hay chico de esa edad que no diga mi hermano, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, etc., ¿no? Pero el punto es, ¿comprenden todas las relaciones de parentesco? En realidad, las relaciones de parentesco que comprende el chico preoperatorio son limitadas. ¿Pero limitadas en qué sentido? ¿Limitadas en qué sentido? Epa. Ese fue Piaget que mandó una señal. Nieto, no te equivoques. Ojito, te estoy mirando. Bueno, le pongo un poco de humor al asunto. No puedo hacer chistes en clase, no los tengo a ustedes para hacer chistes y reírnos juntos, así que meto chistes así, yo solo en mi casa. Bueno, sigo. Entonces. A ver cómo podemos hacer para que se entienda este tema de las relaciones de parentesco. Vamos a usar una hoja en blanco. Vamos a plantear una situación imaginaria, ¿no? Yo les voy a dibujar una familia imaginaria. En esta familia imaginaria tenemos un matrimonio compuesto de Roberto y Laura. Roberto y Laura tienen 3 hijos, que son Juan, Ana y Diana. Laura, a su vez, que es la madre de estos chicos, tiene un hermano que se llama Héctor. Héctor está casado con Emilia. Y con Emilia tiene un solo hijo. No, a ver, dos. Vamos a poner que tiene 2. Esos 2 hijos son Pedro y
no sé, José. Ok. Laura y Héctor, que son hermanos. ¿Sí? Estoy haciendo el mapa. El árbol genealógico. Laura y Héctor son hijos de. No sé. O Oscar y. No sé. Bárbara. Bueno, no sé, obviamente la familia es más amplia, pero creo que con esto más o menos me alcanza. Obviamente Roberto a su vez es hijo de varios padres, bueno. Miren esto, por favor, ¿sí? Mírenlo detenidamente, si quieren copienlo para que me entiendan los ejemplos que estoy por dar. Bueno, insisto, ¿no? Esto se puede expandir más. Lo detuve acá porque tenía que detenerlo. Bueno, imaginen ustedes que vamos a entrevistar a Ana, y Ana es preoperatoria. Entonces le preguntamos a Ana, Ana, ¿qué es el de vos? Ana nos va a decir, mi papá. ¿Qué es Ana? Ana, ¿qué es ella de vos? Nos va a decir mi mamá. ¿Y Juan qué es de vos? Mi hermano. ¿Y Dayana qué es de vos? Mi hermana. Oscar, ¿qué es de vos? Mi abuelo. Bárbara, mi abuela. Él, mi tío. Él, mi primo. Y así sucesivamente. Todas estas preguntas son preguntas que en general un chico preparatorio va a poder contestar bien. Pero fíjense cuándo se le complica al chico preoperatorio. En este caso a la chica, la nena preoperatoria. Yo le pregunté qué es Pedro de ella y me dijo mi primo. Si le pregunto qué es José de vos, me va a decir también mi primo. Y si le pregunto qué es José de Pedro, ¿qué es José de Pedro? Acá la pongo en problemas. ¿Por qué? Porque para entender ella qué es José de Pedro, ella necesita ponerse en el lugar de Pedro y darse cuenta de qué representa José para Pedro. ¿Qué representa José para Pedro? Es el hermano. Entonces, estas son las preguntas que se le complican al chico preparatorio. Si hacen la prueba van a ver cómo se le complica, excepto que se lo hayan enseñado. Uno se lo puede enseñar y machacar y ahí es como que lo termina incorporando de alguna manera, pero medio que lo repite por memoria, no termina de entenderlo bien. Si ustedes le preguntan, ¿qué es, no sé, Oscar de Laura? O sea, van a colocar en aprietos también a esta nena preoperatoria. ¿Por qué? Porque para entender que es Oscar de Laura, tiene que ponerse en el lugar de Laura. Para ella Oscar es abuelo, pero de Laura es papá. No sé. Cuando le pregunten qué es Héctor, va a decir sin problemas tío. ¿Qué es Héctor de Pedro? Se le va a complicar también, porque tiene que ponerse en el lugar de Pedro, para entender que para Pedro Héctor es papá. ¿Sí? Entonces, todas estas son las preguntas que un chico, son las relaciones de parentesco que un chico preparatorio le cuesta entender, y le cuesta entender porque para poder contestar bien estas preguntas necesita pararse en el lugar del otro y ver las cosas desde el punto de vista del otro. Y eso ya sabemos que no lo puede hacer, porque es un chico o chica egocéntrico, o egocéntrica, socialmente egocéntrico, ¿no? Yo recuerdo que con mi sobrina habíamos hecho esta prueba y se le complicaba, y al principio incluso lo negaba, Lo negaba, me acuerdo me acuerdo que la secuencia fue así. Al principio cuando yo le decía, bueno, señalaba a mi mamá, ¿no? Y le decía, bueno, ¿y sabías que ella es mi mamá? Que para ella es su abuela, obviamente. Al principio hacía así, como diciendo, no, estás muy equivocado. La abuela es abuela. Bien,
decía. Entonces al principio me lo negaba, me hacía así con la cabeza. Después recuerdo que hubo un tiempo que se quedaba como en silencio. Y finalmente lo terminó como aceptando, por así decirlo, ¿no? Como que la terminamos convenciendo. Y hoy en día, que está por cumplir 5, me dice, bueno, ella es mi abuela, que es tu mamá. Ella es mi mamá, que es tu hermana, ¿no? Y así. Pero es medio como una cosa de memoria que lo dice, ¿no? Como algo que aprendió a la fuerza. Está bien, ya tiene 5, de a poquito, muy a poquito empieza a dejar de ser preoperatoria, pero el asunto es que si lo prueban esto lo van a ver, lo van a ver. Entonces, o viene a generar confusión en el chico, o no va a saber contestar, o les va a negar lo que están diciendo, ¿no? Como hacía mi sobrina. O bien se lo pueden enseñar y medio que de memoria termina repitiéndolo sin mucha convicción. Bueno, hablamos de la relación de parentesco, sigamos. A ver. Vamos a hablar de el criterio moral en el niño. Criterio moral, otro tema interesante. Criterio moral. ¿Sí? Estoy tratando de no acercar mucho esto a la cámara porque aprendí que se va de foco, así que voy a tratar de mantenerme así lejos. Además, por las dudas voy a cortar y empezar de vuelta el video. Ok, estaba hablando de criterio moral en el chico. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de criterio moral? Supónganse, qué sé yo, si ustedes me preguntan a mí, ¿robar está mal? Sí, está mal. ¿Y vos pensás que está mal lo que hacía Robin Hood? Bueno, qué sé yo, no, Robin Hood le robaba a los ricos para darles a los pobres. Bueno, no sé, es más complicado ese caso. Quizá en ese caso puede estar bien, porque hay casos donde hay algunos casos donde el fin podría justificar los medios, algunos, no todos. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo cuando hago esto? Les estoy mostrando mi criterio moral, ¿no? Mostrándoles cuál es el criterio que yo uso para evaluar los actos. Y esto, o sea, atención que el tema del criterio moral, no traten de pensarlo desde el punto de vista de moral heterónoma o moral autónoma, ¿no? Lo que quiero decir es esto. Imagínense que si yo les digo, me preguntan lo de Robin Hood y yo les digo, robar está mal siempre. Bueno, mi criterio moral es que robar está mal siempre. Bien. Si yo tengo moral heterónoma, voy a decir que robar está mal siempre porque tal figura de autoridad dice que siempre está mal. Y si yo tengo una moral, eso sí tengo una moral heterónoma. Si tengo una moral autónoma, voy a decir que moral está mal, robar está mal porque es un acto muy feo y que habla mal de vos, qué sé yo. El punto es, no traten de relacionar, para evitar confusiones, no traten de relacionar el tema de criterio moral con el tema de moral heterónoma versus moral autónoma. Eso está todo. Simplemente quiero ir a eso. ¿Sí? Traten de no conectar estos dos temas para que no se confundan ustedes, nada más. Entonces, cuando hablamos de criterio moral, hablamos de qué criterio usa el chico para evaluar moralmente los actos de los demás, ¿no? No nos interesa en este punto, repito, si ese criterio es propio de él o tomado de afuera. No nos interesa eso en este momento. Entonces, criterio moral. Del tema criterio moral se desprenden en verdad dos aspectos. Criterio moral para evaluar los actos y criterio moral para evaluar la mentira. A ver, ¿a qué me refiero con esto que anoté acá? Criterio moral para evaluar los actos y criterio moral para evaluar la mentira. Me refiero a que Piaget quiso indagar
dentro de las millones de cosas que investigó, él quiso investigar qué criterio moral utiliza el chico preoperatorio para evaluar los actos, qué criterio moral utiliza el chico operatorio concreto para evaluar los actos, eso por un lado, y por otro lado, qué criterio moral utiliza el chico preoperatorio para evaluar la mentira y qué criterio moral utiliza el chico operatorio concreto para evaluar la mentira. ¿Está bien? Entonces, son la evaluación moral de los actos y la evaluación moral de la mentira son dos temas relacionados pero diferentes. Entonces no me los confundan por favor porque este error también aparece en los finales. Les pregunto por ejemplo por los actos y me contestan con la mentira, o les pregunto por la mentira y me contestan con los actos. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Vamos a hablar primero del criterio moral para evaluar los actos. No sé, o sea, a ver, ¿qué quiere decir criterio moral para evaluar los actos? Quiere decir, estoy pensando cómo presentar el tema. Cuando yo les digo que Piaget quiso ver qué criterio moral utilizaba el chico preparatorio para evaluar los actos, a lo que me refiero es a que él quiso ver qué criterio utilizaba el chico a la hora de juzgar los actos de las demás personas desde el punto de vista moral, ético. Todo el tiempo hacemos esto, todos, nosotros los adultos lo hacemos todo el tiempo. Estamos evaluando moralmente los actos de los demás. Cada vez que juzgamos, che, qué mal que estuvo tal persona, o qué bien que se portó tal persona, o tal persona podría haberse portado mejor, etc. Estamos evaluando moralmente los actos de los demás, ¿no? Esto lo hacemos todo el tiempo. Bueno, el chico también lo hace. Entonces, lo que a Piaget le interesó ver es qué criterios usa el chico. ¿Qué criterios usa el chico? Entonces, vamos a hablar de la evaluación moral de los actos en el chico preoperatorio y en el chico operatorio concreto, en los dos. Y luego, más adelante, pasamos a la mentira. Pero vamos con los actos primero, vamos con los actos. Entonces, si yo soy Piaget y quiero averiguar qué criterio moral tiene un chico de 5 años para evaluar moralmente los actos de los demás, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hace Piaget? Entrevista al chico. Una vez más, como en millones de otros ejemplos, el método que usa es entrevistar al chico, es el método clínico crítico. Método clínico crítico. Entonces, ¿qué hace Piaget? Le presenta al chico, le plantea verbalmente, ¿no?, al chico una situación imaginaria. Y luego le pregunta, le pide una evaluación moral del caso. Entonces, si vos sos el chico de 5 años y yo soy Piaget, ¿qué te pregunto? Primero te cuento un caso, ¿no? Te digo, bueno, mira, yo te voy a contar la historia de Juan y la historia de Pedro. Resulta que Juan quiso ayudar a su mamá a lavar los platos, porque la vio cansada y la quiso ayudar a lavar los platos. Queriendo ayudarla, se le rompieron 4 platos, porque se le cayeron al piso. Bueno, esa es la historia de Juan. Te voy a contar lo que le pasó a Pedro, lo que hizo Pedro. Lo que hizo, no lo que le pasó, lo que hizo. ¿Qué hizo Pedro? A Pedro le gusta romper platos. Entonces, en un momento en que su mamá no lo miraba, agarró un plato y lo tiró al piso. Contame, ¿vos qué pensás? ¿Quién se portó peor? ¿Se portó peor Juan o se portó peor Pedro? ¿Qué piensan que contesta un chico preparatorio? A ver, ¿qué le estamos pidiendo acá? Lo que le estamos pidiendo es una evaluación moral del acto de Juan y una evaluación moral del acto de Pedro. ¿Para qué? Para que los compare y piense cuál de los dos se portó peor. Y el chico preparatorio contesta, Pedro se portó peor. ¿Por qué? Juan se portó peor. Juan se portó peor. ¿Por qué? Porque Juan rompió 4 platos y Pedro rompió 1. Entonces,
Ven que siempre lo interesante aparece cuando al chico se le pregunta por qué, ¿no? ¿Quién piensas que se portó peor? Juan. ¿Por qué? Porque Juan rompió 4 platos y Pedro rompió uno solo. ¿Y ahí qué hizo el chico? Ahí te exhibió, te mostró, te reveló su criterio moral. ¿Y cuál es su criterio moral? Que un acto es tanto peor cuanto peores sean las consecuencias. Lo que hace bueno o malo un acto son los resultados de ese acto. Los resultados. Cuando un acto produce resultados buenos, el acto es bueno. Cuando un acto produce resultados, el acto es malo. Si el acto produce resultados malísimos, el acto es malísimo. ¿Me siguen? Entonces, el criterio moral en el chico preparatorio, el criterio moral para evaluar los actos de las personas es el resultado producido por esos actos. Bien, ¿y qué piensan que contesta un chico operatorio concreto, o sea, un chico de más de 7 años, cuando se le plantea esto mismo? El chico operatorio concreto va a contestar, no, Pedro se portó peor. Pedro se portó peor. ¿Por qué? Le preguntamos, y él nos contesta, porque quería romper platos y no le importaba nada, no le importaba si se estaba portando mal. Entonces, ¿en qué se está fijando este chico operatorio concreto? En la intención. En la intención. ¿Por qué? Porque la intención de Pedro era mala, claramente mala. Y la intención de Juan es buena. Terminó rompiendo 4 platos, pero su intención era buena. Entonces el chico operatorio concreto se fija en la intención de las personas. Pregunta, ¿por qué será que el chico preoperatorio no se fija en la intención de las personas al actuar? Porque para fijarme en la intención del otro, necesito ponerme en el lugar del otro. Si yo no me pongo en el lugar del otro, no puedo evaluar o pensar o juzgar su intención. Entonces, el chico preparatorio no toma, el chico preparatorio, para evaluar moralmente los actos de los demás, no toma en cuenta la intención de los demás. ¿Por qué? Porque para tomar en cuenta la intención de los demás, necesita ponerse en el lugar de los demás. Y eso no lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es socialmente egocéntrico. Socialmente egocéntrico. Bueno, muy bien. Perfecto. No les puedo ver las caras, pero ya sé que están entendiendo un montón. Están subiendo de nivel. Bueno, vamos a hablar de la evaluación moral de la mentira. Recién hablamos del criterio moral de los chicos para evaluar los actos, y ahora vamos a hablar del criterio moral de los chicos para evaluar las mentiras. Y el método es el mismo, el método clínico crítico. Se entrevista al chico, se le plantean 2 situaciones imaginarias y se le pregunta qué evaluación moral hace de una persona y de la otra. Entonces, acá ya no vamos a hablar de platos rotos, porque eso sirve como pregunta para indagar la evaluación moral de los actos. Pero ahora queremos indagar la evaluación moral de las mentiras. Entonces, ¿qué ejemplo le vamos a plantear? ¿Qué casos imaginarios le vamos a plantear al chico en esta oportunidad? Bueno, resulta que estos 2 chicos son Santiago, uno, y el otro, no sé, Santiago y Martín. Bueno, te cuento lo que dijo Santiago y te cuento lo que dijo Martín. A ver, Santiago le dijo a su mamá que había un elefante en la calle. Que no es verdad, no había un elefante en la calle. Pero él va y le dice a su mamá que había un elefante en la calle. Que es mentira, obviamente, ¿no? Bueno, esa fue la mentira de Santiago. Ahora te cuento la mentira de Martín. A Martín le dijeron que si se sacaba una buena nota en el colegio, lo iban a llevar al Parque de la Costa. Y él se sacó una mala nota, pero le dijo a sus papás que se había sacado una buena nota. Les mintió. ¿Cuál mentira pensás vos que es más grave? ¿La mentira de Santiago o la mentira de Martín? Que conteste el chico preparatorio, ya se lo estarán imaginando. Para el chico preparatorio es más grave la mentira de Santiago.
Como ven, el chico preparatorio no está tomando en cuenta la intención. Entonces, él nos dice Santiago, y cuando le preguntamos por qué, ¿por qué piensa Santiago por qué piensa el chico que la mentira de Santiago es peor? Y nos va a contestar, porque es imposible que haya un elefante en la calle. Entonces, ¿cuál es eso nos dice otra cosa? Va a decir dos cosas. Va a decir, porque es imposible que haya un elefante en la calle y porque le mintió la mamá. Entonces, ¿cuáles son cuál es el criterio moral que utiliza el chico preoperatorio? ¿Cuál es el criterio moral que usa el chico preoperatorio para evaluar las mentiras? Para el chico preparatorio, lo que hace grave una mentira es lo descabellada de la mentira. Lo descabellado de la mentira. Cuanto más descabellada, cuanto más imposible, cuanto más inverosímil sea una mentira, entonces más grave es la mentira para el chico preparatorio. Pero además fíjense que hay otro factor que agrava la mentira. ¿Cuál es el otro factor? Mentirle a un adulto. En el ejemplo dijo porque era la mamá, pero si ese ejemplo yo lo cambiaba y la mentira en vez de ser a la mamá era al asenio, también me iba a contestar, es más grave por mentirle al asenio. Entonces, los dos factores que determinan la gravedad de una mentira para un chico preparatorio son qué tan imposible, qué tan exagerada es la mentira, ¿no? Qué tan exagerada es la mentira. Decir que había un elefante en la calle es una mentira muy exagerada. Y mentirle a un adulto. Mentirle a un adulto. ¿Y por qué mentirle a un adulto agrava la mentira? Porque el chico preparatorio está moralmente subordinado al adulto, lo ve como una autoridad. Entonces mentirle a una autoridad moral es más grave que mentirle a alguien que no representa una autoridad moral. Y si le planteamos le hacemos el mismo planteo a un chico operatorio concreto, ¿qué nos puede llegar a contestar? El chico operatorio concreto nos va a decir que es más grave la mentira de Martín. Y cuando le preguntemos por qué, ¿qué nos va a decir? Porque su intención era mala. Su intención era engañar a los padres. El otro era le gustaba inventar cosas y ya está. Pero Martín quería engañar a los padres y eso está muy mal. Entonces fíjense que en lo que se está fijando es en la intención. En la intención. ¿Y por qué puede fijarse en la intención? Porque ya salió del egocentrismo social y puede ponerse en lugar del otro y considerar la intención del otro al mentir. Bueno, bien, vamos con un nuevo tema. El juego. El juego. Muy bien. Ok. Bueno, atención porque juego es otro tema que a veces genera un poquito de confusión. A ver. El juego funciona de manera diferente en los chicos preparatorios y en los chicos operatorios concretos. ¿Cómo hizo Piaget para investigar el fenómeno del juego en los chicos? Juegos hay un montón. Los chicos juegan un montón de juegos. Desde videojuegos hasta fútbol. El punto es que para los propósitos de Piaget, Piaget se preguntó cuál es el juego más indicado de todos, ¿no? Para entrevistar a los chicos y preguntarles sobre esos juegos. ¿Cuáles son los juegos más indicados de todos para mis propósitos investigativos? Si yo indago cómo el chico comprende la regla de fútbol, o que su opinión sobre el fútbol, es un tema muy contaminado, porque el fútbol sale en la televisión, los adultos juegan al fútbol, el chico es hincha de un club determinado probablemente, entonces es un tema que está muy contaminado. Si pienso en tal otro juego, lo mismo. Videojuegos, ni hablar, porque no todos los chicos juegan videojuegos, algunos no les dejan, no sé. Es un juego donde en general no hay interacción social directa con el otro, ¿no? La interacción social es a través de una pantalla o de un auricular, etc. Bueno, no sé en chicos preparatorios porque son muy chiquitos, no. En chicos de 4 años no. Pero el punto es, fíjense qué juego eligió Piaget para sus investigaciones. Dos juegos eligió. El juego de las bolitas
¿sí? Y el juego del elástico. Entonces, ¿por qué eligió estos juegos? Porque son juegos que solamente los chicos juegan, solamente los chicos, y dice Piaget, son patrimonio de los chicos. Estos dos juegos son patrimonio de los chicos, porque solamente se juega por los chicos entre cierta y cierta edad. Pasada cierta edad dejan de jugarlo. Y cuando uno mira la edad a la que los chicos juegan a las bolitas y juegan al elástico, uno lo que ve es que hay como dos generaciones de chicos. Una generación de chicos más chicos que están aprendiendo el juego y otra generación que son los que ya están experimentados en el juego, ¿no? La generación de los avanzados y la generación de los principiantes. Y la generación de los avanzados son los operatorios concretos y la generación de los principiantes suele ser los preoperatorios, ¿no? Entonces es un fenómeno muy propio de los chicos. Y aparte eligió estos dos juegos porque en general, más vale que esto no es, más vale que hay excepciones, pero en general son más los chicos que juegan a la bolita que las chicas y más las chicas que juegan al elástico que los chicos. Entonces, como para tener un muestreo amplio, ¿no? Y no quedarse con una población 80% de un sexo y 20% del otro, usó los dos juegos. Bien, aparte de que es súper interesante, dice él, porque cuando uno mira, sobre todo el juego de bolitas, hay todo un lenguaje propio que los chicos aprenden, ¿no? Cada bolita tiene un nombre diferente, hay como una bolsa de valores, como una cotización de las bolitas. Esta vale como tantas de esta y esta vale como tantas de esta. Hay toda una jurisprudencia, hay leyes muy específicas que se tienen que establecer. Leyes específicas que se tienen que establecer. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que antes de jugar, hay reglas específicas y aparte antes de jugar hay que ponerse de acuerdo acerca de qué variantes del juego admitimos, ¿no? Con qué, sin qué, etc. Bueno, hay toda una comunidad de jugadores, hay jugadores que se hacen determinada fama, en fin, muchas cosas interesantes para decir al respecto. ¿El punto cuál es? A ver, para no ponernos a hablar toda la tarde del juego de bolitas y traer recuerdos de la infancia. Recuerdos de perder mucho en mi caso. Por suerte están los videojuegos también. Bueno, entonces, ¿a qué quería llegar? A lo psicológico, vamos a la parte psicológica. A ver, el fenómeno general con el juego, y acá estamos hablando, repito, del juego de bolitas y el juego del elástico. El fenómeno general es que los chicos preoperatorios, o sea, los que están más o menos en edad de jardín, observan cómo juegan, o en edad de jardín o los primeros años de la primaria, observan cómo juegan los chicos más grandes, los chicos de 9, 10, 11. Entonces, observan cómo juegan, porque aparte los ven con cierta admiración, son más grandes. ¿Y qué hacen los chicos chiquitos? Tratan de imitar lo que ven que hacen los grandes. Entonces, como ellos observan a los grandes, quiero decir los chicos más grandes, acá el adulto no tiene nada que ver. Por eso lo de sacar el fútbol y todo eso. Entonces, el chico preoperatorio, al observar a los más grandes jugar, va aprendiendo reglas sobre el juego, o sea, va captando que el juego tiene ciertas reglas, y él, cuando juega, va aplicando esas reglas. Pero el punto es, y acá atención porque es otro punto de mucha confusión y de errores en los finales. A ver, lo que no me tienen que decir porque está mal, es que el chico preoperatorio inventa sus propias reglas. El chico preoperatorio no inventa sus propias reglas. Si inventara sus propias reglas se pondría a jugar juego de bolita, revoleando la bolita contra la pared. A ver quién le pega más fuerte a la pared con las bolitas, qué sé yo. Bueno, no es eso. Entonces, el chico preparatorio no inventa sus propias reglas. Tampoco juega con sus propias reglas, no son expresiones correctas esas. ¿Qué hace el chico preparatorio? El chico preparatorio primero tiene una comprensión parcial de las reglas, no comprende la total, no adopta la totalidad de las reglas, adopta parcialmente las reglas, y las aplica a su manera. Esta es la clave, que las aplica a su manera. ¿Y qué quiere decir? Que adopta parcialmente las reglas y que las aplica a su manera. A ver, regla del juego de bolita. Se hace un cuadrilátero, se establece la cantidad de jugadores, se hace un OPI, se determina si se juega con Kedi o sin Kedi,
se establece si se juega de Verdi o de Menti, ¿no? Apostando o sin apostar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo un marco de reglas. ¿Qué hace el chico preparatorio? De todo ese marco de reglas, ¿no? Toma una parte, un sector. No las capta todas. Capta una parte de esas reglas. Y esas reglas que captó, las aplica a su modo. A su modo. ¿Qué quiere decir que las aplica a su modo? Quiere decir que, por ejemplo, él vio que se hace un OPI, ¿sí? Que se hace un hoyo en la tierra. Bárbaro. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, por ejemplo, se junta a jugar con otros chicos, ya hay un hoyo en la tierra, pero él va y hace otro hoyo. ¿Por qué? Porque hay que hacer un hoyo en la tierra. ¿No? Ve que se dibuja la cancha, porque ve que los chicos más grandes agarran un palito y dibujan la cancha. Pero bueno, él dibuja la cancha como le parece. O quizás hay una cancha dibujada y dibuja otra cancha arriba. Ve que las bolitas, como que la idea es que se choquen. Claro, él lo que no capta es que la idea de chocar las bolitas es para alejar la bolita del contrario y ganar una chance de volver a disparar con la bolita. Entonces, ¿él qué hace? Choca las bolitas por chocarlas. Y supónganse que tire la bolita no chocó a la del contrario. Bueno, pero como sabe que es parte de las reglas es tirar la bolita, agarra la bolita y la tira de vuelta, aunque no le toque. ¿Por qué? Porque comprende parcialmente las reglas y las aplica como él quiere. ¿Y por qué las aplica como él quiere? Porque es socialmente egocéntrico. Entonces, cuando hay chicos preparatorios jugando, ¿qué ocurre? Ocurre lo mismo que en el monólogo colectivo. ¿Qué pasaba en el monólogo colectivo? Teníamos muchos chicos en una situación grupal, aparentemente social, pero que en verdad era una situación egocéntrica, porque cada uno hablaba sin registrar lo que el otro decía. Con el juego pasa algo parecido. Vos podés ver a chicos preparatorios jugando, en este caso, a la bolita, por eso la bolita nos viene bien como ejemplo, y a simple vista vas a ver qué, vas a ver que las bolitas se chocan, que hay OPI, que qué sé yo, pero si mirás más detenidamente vas a ver que en realidad cada uno está en la suya, cada uno está jugando como le parece, por más que estén todos reunidos en un mismo lugar, ¿no? Obviamente el chico va creciendo y con el tiempo las reglas se van estableciendo mejor, pero digamos, el chico, y acá viene otra cosa importante, el chico tampoco se ocupa de que el otro respete esas reglas, ¿no? El concepto de fair play, de juego limpio, el famoso juego limpio, fair play, es un concepto que el chico preparatorio no puede entender a causa de su mismo egocentrismo. Porque ¿qué significa el juego limpio? El concepto de juego limpio significa estar atento a que nadie rompa las reglas. Bueno, pero para estar atento a que nadie rompa las reglas tengo que prestar atención a lo que los demás están haciendo. Y además ponerme en el lugar del otro, ¿por qué? Porque la intención del otro en romper la regla es ganar haciendo trampa. Todas cosas que el chico preparatorio no puede hacer. Entonces el concepto de juego limpio es un concepto que no puede entender. Lo mismo el concepto de que gane el equipo, supónganse, ¿no? Entonces acá aquellos de ustedes que trabajen con, por ejemplo, con no sé, escuelita de fútbol en chicos chiquitos, lo saben más que yo seguramente. Pero lo habrán visto que en chicos en edad de jardín uno no puede, o sea, cuesta o es imposible a veces enseñarles el concepto de que lo que tiene que ganar es el equipo, ¿no? De que la pelota hay que pasarla, porque si la pasamos, le damos en el momento indicado, le damos una chance al equipo de hacer una buena jugada. Entonces cada uno quiere jugar con la pelota y hacer su propio juego, ¿no? Entonces, digo, esto es importante para no pedirle peras al olmo y no tratar de enseñarles a chicos preparatorios la importancia de una jugada, la importancia del equipo. O sea, no es que no hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, pero no hay que esperar que el chico haga un clic, ¿sí? Hay que inculcar el tema del equipo, hay que inculcar el tema de pasar la pelota, todo, pero no esperar milagros. Esto es lo que quiero decir, no esperar milagros. Pasa lo mismo que con el comportamiento, que con el respeto recíproco, por ejemplo. ¿Sí? A ver, vamos a hablar del respeto recíproco de vuelta, porque el tema es similar, está todo conectado. Si yo estoy a cargo de un grupo de chicos y veo que un chico le pega a otro, tengo que intervenir. A ver, Piaget nos dice que el chico, como es preoperatorio,
¿sí? Son chicos de 4 años, 5, entonces no puede ponerse en lugar del otro y no puede comprender la noción de respeto recíproco. Entonces, ¿qué? ¿Me quedo con las manos en el bolsillo sin hacer nada? Porque total no pueden tener respeto recíproco. No, sí, claro que hay que intervenir, hay que decirle que eso no se hace. Entonces fíjense que ¿qué estoy haciendo yo acá? Estoy interviniendo desde esta noción de respeto, que es la única que el chico comprende. Entonces yo, para que para el chico soy una autoridad moral, le estoy diciendo eso no se hace. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la sutil diferencia entre intervenir versus intervenir esperando que el chico logre algo que en este momento de su vida no lo puede lograr? Si yo intervengo y le digo, eso no se hace, no se le pega al compañero, estoy interviniendo, ¿sí? Desde un lugar que el chico, desde una intervención que el chico puede captar, que es el respeto a la autoridad. Si yo en cambio intervengo y le digo, a ver, ¿vos cómo te sentirías si te pegan? Y él, ¿te das cuenta de cómo se sentiría si le pegan? Y ves que se sentiría igual que vos. Esto es apelar a que él salga del egocentrismo social y no lo pueda hacer ahora, ¿no? Entonces, hay que intervenir. En principio, desde intervenciones que el chico puede entender, tratando de a poquito de llegar a esas cosas a las que todavía no puede llegar, ¿sí? Entonces, uno puede de a poquito tratar de llegar a que comprenda la noción de respeto recíproco, pero repito, sin esperar que ocurra un clic milagroso que no puede ocurrir. Bueno, lo mismo pasa con el juego. Entonces, ¿qué hay que enseñar al chico, por ejemplo? Que trampa no se hace. ¿Qué hay que enseñar al chico? Que la pelota hay que pasarla. ¿No? Todas intervenciones del lugar de la autoridad. Bueno, no, ¿hay que hablarle del equipo? Sí, hay que hablarle del equipo. Pero sin esperar que el chico de golpe en 20 minutos comprenda a los 4 años, 5 años que tiene que ganar el equipo. Bueno, les decía, ¿qué hay que tratar de hacer? Hay que ir como sembrando la semilla, ¿no? Sembrando la semilla para que a futuro el chico pueda entonces, para que pueda lentamente ir entendiendo esas cosas, pero no, la comprensión de esas cosas no va a llegar automáticamente. No va a llegar automáticamente. Y sobre el juego, hablamos de que aplica individualmente las reglas, no puede entender la noción de juego limpio. Bueno, por ejemplo, yo hablando con alumnos que a lo largo de los años, ¿no? Cuando me toca hablar de este tema, muchos me han contado, por ejemplo, que cuando ya el chico tiene, póngale 5 años, ¿no? Está como ya de a poquito llegando al final en los últimos años del estadio preparatorio, le enseñan jugadas de a 2, por ejemplo, de a no más que 2. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Bueno, lo digo como dato, qué sé yo. Igualmente esto seguro lo hablarán con los docentes específicos de cada deporte y del campo de la práctica, ¿no es cierto? Bueno, bien. Entonces, ¿de qué temas hablamos en la clase de hoy? Relaciones de parentesco, criterio moral y el juego. Todos temas que tienen que ver con el egocentrismo. Para la clase que viene vamos a hablar más de temas que tienen que ver con la intuición. Algunos de egocentrismo vamos a ver, pero más de temas que tienen que ver con la intuición. ¿Sí? Bueno, cuídense mucho, nos vemos la próxima.